Muy bien, vamos a hablar del título que está aquí un poquito, ¿ok? Vamos a cambiar este título, pero por ahora quiero explicarles de por qué este título. En realidad, el título del mensaje o del estudio del día de hoy, mis santos, es Introducción a los 7 sellos, ¿ok? Introducción a los 7 sellos del Apocalipsis. Entonces, como todo este tema se va a tratar, ¿ok?, de esto, ¿ok? En realidad, el mensaje de todo ese capítulo es este, de quién son las mulas, ¿ok? Esto es un dicho, ¿ok? En Salvador creo que dicen de quién son los chuchos, eso serían de quién son los perros. En Argentina este mismo dicho es de otra manera, ¿quién tiene el sartén del mango? ¿Ok? Y después hay otro dicho también, creo que es en Argentina también, donde dice ¿quién manda aquí? ¿Ok? Y hay un montón de dichos que resumen esta frase, ¿ok? Para resumir quién es el que tiene el timón del barco. ¿Ok? Entonces, por esa razón, el título lo pusimos de esta manera, simplemente como marketing, como para llamar la atención. Así que en este mismo momento le voy a cambiar el verdadero estudio de esta noche, que se va a tratar de esto exactamente, de quién son las mulas, ¿ok? Pero el verdadero título es Introducción a los 7 sellos. Mis santos, espero que no se pierdan ninguno de estos temas que vamos a tocar, que van a ser impresionantes. Entonces, mis amados hermanos, vamos a empezar con este tema, Introducción a los 7 sellos, que se va a tratar, en resumen, de quién son las mulas, de quién son los perros, de quién tiene el sartén del mango, o quién tiene el timón del barco, o quién manda aquí, ¿ok? Así que, y otros muchos dichos más que usted conoce que resume esta frase. Entonces, permítanme, mis santos, salir de aquí para que yo les comparta el estudio. Vamos a entrar de lleno en el estudio de la Biblia, mis santos. Espero que tenga su Biblia ahí. Y vamos a empezar en el capítulo 5, ¿ok? Todo el capítulo vamos a tratar de descubrir para entrar a los sellos. Es imposible entrar a hablar de una vez de los sellos sin hablar del capítulo 5. Porque el capítulo 6, que donde empiezan los sellos, ¿ok? Ese no se puede entender sin entender el capítulo 5, donde se decide quién es el que abre los sellos. Por eso el título era ¿de quién son las mulas? ¿Ok? ¿Quién es el que rompe los sellos? Entonces, voy a volver a explicarles esta partecita porque va a ser muy importante, mis santos. Ahí tenemos un pergamino, un rollo antiguo, donde los reyes ponían sellos. ¿Ok? Esos pergaminos eran, ustedes saben, unos rollos con documentación adentro, escrituras, una carta, un título de propiedad, cualquier cosa, un mensaje de un emperador a un rey o de un rey a un súbdito, mis santos. Entonces ahí adentro iba un mensaje y el rey, mis santos, ponía su sello, ponían ahí una cera de miel de abeja, una cera. Lo derretían y lo hacían chorrear sobre el rollo ya amarrado, y el rey ponía su sello sobre esa cera. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante. Después que el rollo era encerrado y el rey puso su sello, nadie podía abrir ese sello. La persona que abría ese sello estaba bajo maldición y muerte, no solo de la de él, sino la de toda su familia. Abrir un pergamino con el sello de un rey, mis santos, era lo máximo que podías hacer. No cualquiera podía abrir, solamente a la persona que le correspondía ese rollo, ¿ok? Lo podía aprender. Entonces, en el capítulo 5, mis amados hermanos, aparece este rollo, pero no con un sello, sino tiene 7 sellos, ¿ok? 7 sellos
más o menos como esta imagen que yo les acabo de mostrar, más o menos de esta manera, un rollo con 7 sellos, ¿ok? Denotando la máxima perfección o de la máxima importancia posible, mis amados hermanos. Este es muy importante. Un poquito le estamos dando una introducción para que ustedes más o menos entiendan de qué vamos a hablar, ¿ok? Porque si no va a estar difícil que me entiendan. Entonces, mis amados hermanos, permítame volver aquí, vamos a hablar un poquito más. Dijimos que en el capítulo 4 la iglesia es llevada al cielo, mis amados hermanos. Y en el capítulo 4 vemos ahí la adoración celestial. Y vemos ahí, mis amados hermanos, que Dios está en su trono. Ok, la iglesia, la mitad de la iglesia está en la presencia de Dios, mis santos, cuando aquí en la tierra empiezan los juicios, que serán los 7 sellos. En ese momento, mis amados hermanos, aparece este libro, este rollo con 7 sellos, mis santos. Y es muy importante entender el capítulo 5, porque después de ahí, mis amados hermanos, lo demás se nos va a hacer más fácil. ¿Ok? Entonces, de lleno vamos a entrar en el primer versículo, mis amados hermanos, para entender de qué se trata todo esto. ¿Ok? Todo el capítulo 5 es lo que vamos a estar leyendo, mis amados hermanos, del Apocalipsis. Y en el capítulo 6 es donde se abre el primer sello. ¿Y quién es el que lo abre? Es very importante, es muy importante. Acuérdense, mis amados hermanos, que lo que les acabo de decir, en los tiempos bíblicos, cuando un pergamino estaba amarrado y tenía el sello, ¿ok? La cera derretida sobre el cordón y sobre el papel y el anillo del rey sobre la cera, ¿ok? Eso nadie podía abrir. ¿Ok? El que lo abría bajo pena de muerte, maldición, no solo de él, sino la de toda su familia. Entonces, aún el cartero, el mensajero, el atalaya que llevaba ese rollo, lo llevaba bajo pena de muerte, no le podía entregar a cualquiera. Eso, para que me entiendan más o menos de qué se trata todo esto. Entonces, entramos rápidamente, mis amados hermanos, en el capítulo 5, verso 1 en adelante. Permítanme ponerse en sus pantallas para los que no tienen Biblia. ¿Ok? Yo, como siempre, lo subrayo, lo resalto, las partes que quiero explicar y enseñar. Entonces vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mis amados. Dice ahí en el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. ¿Ok? Escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, permítanme volver. Vuestra Biblia, por lo menos Reina Valera, dice que es un libro, pero en realidad es un rollo, ¿ok? Acuérdense que el libro, ¿ok? Es lo que nosotros vemos de la tapa y hojas adentro, ¿ok? Pero esa frase habla en realidad de un rollo. Los libros antiguos eran rollos, en pergaminos enrollados. La Biblia era un rollo también, ¿ok? Los tiempos modernos lo pusieron en una hoja con tapas, ¿ok? Ahora en estos tiempos ya lo usamos en la tablet. Yo mi Biblia lo tengo en la tablet, ¿ok? O en el celular usted. Así que se dan cuenta que la Biblia va cambiando de forma, ¿ok? Antes eran en pieles de animales, de cabras. Después eran en pergaminos. Después le pusimos en papel y hoja, ¿ok? Y ahora lo tenemos en la tablet. Entonces, más o menos para que entiendan eso, tenía un rollo con 7 sellos. Vamos a hablar de esto, de qué se trata todo esto. Entonces, verso 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo siquiera. ¡Wow! 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 Permítame volver entonces, mis santos. Vamos a hablar de esto. Entonces, en el capítulo 4, la iglesia es llevada al cielo.
mis amados hermanos, cuando nosotros aparecemos en la presencia de Dios, del Padre Celestial, va a ser un tiempo, mis amados hermanos, el primer día, no sé cuánto tiempo va a durar, pero póngale un tiempo, mis santos. Vamos a estar con los ojos así abiertos y con la boca abierta, tal como el apóstol Juan lo describe en el capítulo 4. Entonces, toda esa escena, mis santos, vamos a ver al Padre sentado en el trono, ¿ok? Mis santos, y en el capítulo 5, vemos que el Padre tiene un rollo en la mano. Cuando hablo del Padre, hablamos del Padre Celestial, del Dios creador de los cielos y de la tierra, mis amados hermanos. Tiene ese rollo con 7 sellos. Ahora, déjame explicarte para que ya me entiendas. Ese rollo, mis santos, es el símbolo o el título de propiedad del universo. ¿Ok? El que tiene, mis amados hermanos, o el dueño de ese rollo con 7 sellos, el dueño de ese rollo con 7 sellos, mis amados hermanos, sería el Señor de señores, o sea, el Señor del universo y de la creación, mis santos, y los demás seríamos sus esclavos. Por eso Juan lloraba. Dice en el versículo 4, y yo lloraba mucho. ¿Por qué lloraba mucho Juan? Porque Juan sabía algo que tú y yo en este momento tal vez ignoramos. Porque él sabía al que le pertenecía ese título de propiedad, ¿ok? De ese Juan era su esclavo. Entonces, mis amados hermanos, este es impresionante, por eso Juan llora. Uno, cada vez que lee la Biblia, tiene que preguntarse, ¿ok? Cuando lees un versículo bíblico, ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Ok? Las preguntas nos van a llevar a las respuestas. Así que vemos ahí, mis amados, ¿ok? En el versículo 4, donde dice Juan, y yo lloraba mucho. ¿Ok? Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni mirarlo. ¡Wow! Entonces, mis amados hermanos, vemos aquí que habían buscado, en el versículo 3 dice que habían buscado en los cielos, también en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ok? Buscaron, fíjense ustedes, mis amados hermanos, el ángel fuerte, en el versículo 2, que pregona a gran voz diciendo, ¿ok? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Obviamente, mis santos, cuando uno abre un pergamino, obvio que tiene que romper los sellos primeramente para ir abriendo. Entonces, fíjense ustedes que habían buscado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra a alguien digno o al dueño del pergamino, del libro con los 7 sellos. Porque el dueño, ¿ok? De ese pergamino, mis santos, era el dueño del universo. Y Dios lo tenía en la mano, pero parecería que a Dios no le pertenecía. Porque estaban buscando al dueño. ¿Ok? Acuérdense que ese rollo del que estamos hablando, mis amados hermanos, es el título de propiedad del universo. Obviamente la tierra, incluyendo la tierra y el universo. El dueño de ese pergamino, de ese libro con sus 7 sellos, mis santos, ¿ok? Mis amados hermanos, es el que tiene, o es el título, por eso decía, ¿no? ¿De quién son las mulas? Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar, ¿ok? Y vamos a descubrir quién es el dueño de ese libro. Es muy importante, mis amados hermanos. Ya te vas a dar cuenta quién es el dueño. Vamos a leer un versículo que nos va a ayudar a entender quién es el dueño o el dueño del título de propiedad. Un pasaje muy curioso que está en Lucas capítulo 4, verso 5 al 8.
Vamos a ponerla en sus pantallas para los que no tienen Biblia. Miren lo que dice Lucas. Esto es de la tentación de Jesús. ¿Ok? Y veremos ahí y descubriremos de quién es el dueño de eso. Verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien yo quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos estos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Wow! Permítanme regresar, mis amados hermanos. Según este pasaje que acabamos de leer, mis amados hermanos, el dueño del título de propiedad, el dueño de ese rollo que tiene Dios en la mano con 7 sellos, parecería que fuera Satanás. Porque en los 40 días de tentación, cuando Satanás le dice a Jesús: mira los reinos del mundo, yo te lo daré a ti si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado. ¿Cómo es eso, mis amados hermanos, que Satanás reclama para él el título de propiedad del universo? Eso es espectacular. Eso es tremendo. Y Jesús, mis amados hermanos, vemos a Jesús que no le discute, no le dice: me estás mintiendo, es mentira. No le dice eso, mis amados hermanos, sino que le contesta de otra manera. Ok, en el versículo 6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado. Vemos ahí, mis santos, en el versículo 6, yo lo remarqué de color amarillo. Ok, Satanás dice que a él, a él le ha sido entregado. ¿Quién le entregó ese título de propiedad, mis amados hermanos? A Satanás. Este es muy importante. Por eso Juan lloraba desesperadamente, mis amados hermanos, porque Juan sabía que si Satanás era el dueño de eso, Juan, y no solo Juan, sino el universo entero, era esclavo de Satanás. Por eso Juan lloraba. ¿Ok? Ahora entiendes por qué lloraba Juan. Parecería que la iglesia, después de ser llevado al cielo, el primer día vamos a llorar desesperadamente, porque hay todavía como un tipo de juicio allá en el cielo, con el juez que es el Dios eterno, y los serafines y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Va a ser como una corte celestial, mis amados hermanos, en donde le van a entregar ese título de propiedad. ¿Ok? Claro, nosotros nos imaginamos rápidamente sin pensar en todos estos detalles, mis amados hermanos. Ahora, ¿cómo es que Satanás dice que a él le ha sido entregado el reino del mundo? La Biblia bien dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando Satanás, mis amados hermanos, cuando Satanás tomó posesión o quiere tomar posesión o se adueñó de todo esto, un versículo nos va a dar a explicar todo esto, mis santos. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, este versículo se los voy a poner y nos va a entender, y vamos a ver aquí quién le entregó a Satanás el título de propiedad. Dice ahí en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora fíjense las siguientes palabras que yo remarqué de color amarillo: y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá las palabras claves son sojuzgad y señoread. ¿Ok? Esas son las claves. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, mis amados hermanos, le da el título de propiedad
mis amados hermanos, de la tierra, por lo menos, a Adán le dice sojuzgar. Sojuzgar es dominar. ¿Ok? El señorear es un verbo que viene del sustantivo señor. Señor significa dueño, propietario. ¿Ok? Entonces cuando dice señorear, está diciendo tú tienes que ser el dueño. Pero todos nosotros sabemos cuando Adán y Eva pecaron, ¿ok? El título de propiedad, mis amados hermanos, de la tierra y del universo pasó a las manos de Satanás. ¿Ok? Solamente que Satanás todavía no está reclamando a hoy y va a ir a pedir eso. Por eso Juan lloraba desesperadamente. Cada vez que nosotros cometemos algún pecado, mis santos, nosotros le entregamos a Satanás el título de propiedad de una área de nuestra vida que nosotros ni cuenta nos damos. ¿Ok? Después tú te preguntas, ¿por qué sufro de esta enfermedad? ¿Por qué nunca prospero? ¿Por qué me va mal en esta área o en aquella área? Usted se pregunta. Bueno, el pecado le da un título de propiedad a Satanás, que Satanás tiene poder para reclamar. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que cuando nosotros cometemos un pecado, confesemos a Dios, mis amados, rápidamente y rápidamente pidamos perdón. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Ok? Mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, le traspasaron, ¿ok?, el poder para reclamar el título de propiedad. Por eso Juan lloraba amargamente allá en el cielo, mis amados hermanos, porque temía él, mis santos, que Satanás reclamara ese rollo con 7 sellos. Fíjense que le buscaron en los cielos, pero Jesús y el Padre están en los cielos. ¿Y cómo es que no lo encontraron? Lo buscaron en la tierra. La iglesia está en la tierra. ¿Cómo es que no la encontraron? Lo buscaron debajo de la tierra, mis santos. Fíjense ustedes, buscaron por todas partes al dueño de ese título de propiedad y no lo encontraron. ¿Ok? Ahora vemos al siguiente pasaje y vamos a descubrir quién es el dueño de ese título de propiedad. Seguimos en el mismo capítulo 5 de Apocalipsis, el siguiente versículo. Permítanme ponerse en sus pantallas, mis santos, que esto está tremendo. Entonces el versículo 5 continúa de la siguiente manera. Y uno de los ancianos me dijo, uno de los 24 ancianos, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¡Wow! Entonces ya te das cuenta aquí, mis amados hermanos, que no es como Satanás quiere reclamar, sino que el dueño de ese título de propiedad, Jesús, ha venido a reclamar el señorío o la potestad de ese título de propiedad. Entonces vamos a seguir leyendo y verá cómo esto se pone interesante. Verso 5. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Eso significa un cordero como sacrificado. Otras traducciones dicen un cordero como que tenía el cuello cortado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Otro día vamos a tocar solamente este versículo, solamente vamos a hablar de los 7 cuernos y los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Un tema aparte, vamos a profundizar solamente esa área, pero vemos ahí cómo describen a nuestro Señor Jesucristo con 7 cuernos, con 7 ojos, ¿ok? Verso 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Wow, vamos a pasar al siguiente versículo.
y verá cómo esto se pone impresionante. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tremendo. Verso 11. Y miré, verso 11, dame un segundito. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones. Verso 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vamos a detener un poquito ahí, les voy a explicar, mis amados, porque hasta aquí está impresionante todo esto. Entonces, mis santos, vemos ahí que Dios tiene el rollo. Viene nuestro Señor Jesucristo y Él es el que es digno de abrir los sellos. Si Él no fuera dueño de ese título de propiedad y los rompe los sellos y abre el libro, Él queda bajo maldición. Si Él no fuera, mis santos, el dueño de ese título de propiedad. Ahora vemos que Él es el dueño. ¿Cómo recuperó nuestro Señor Jesucristo, mis santos, el título de propiedad del universo? Cuando Satanás, en el Lucas capítulo, donde acabamos de leer, Lucas 4, 5 hasta el 8, donde Satanás reclama para Él, por eso le ofrece a nuestro Señor Jesucristo los reinos del mundo, mis santos. ¿Cómo es que Jesús ha recuperado ese título de propiedad que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén, mis santos? Cuando Él se ofreció como un cordero para el sacrificio en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Ahora, el versículo 12 explica la importancia de ese título de propiedad. El que tiene el título de propiedad de ese rollo con 7 sellos, mis amados hermanos, es dueño de 7 cosas. Mire, presta atención a esto. Es dueño del poder. Verso 12 estoy leyendo. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder en todo el universo. La riqueza en todo el universo, la sabiduría, mis santos, fíjense ustedes, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces vemos aquí, mis santos, que son 7, mis amados, características, 7, mis amados hermanos, cosas que nuestro Señor Jesucristo recupera para Él. Todas estas cosas Satanás las quería. Satanás quería el poder, Satanás quería las riquezas del universo, Satanás quería la sabiduría, Satanás quería la fortaleza, Satanás quería la honra. Por eso le pidió a Jesús que lo honrara, que lo adorara. Satanás quería la gloria, y por último la alabanza. Son 7 cosas, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo recupera, o es dueño de tomar todos esos puntos. Por eso Juan lloraba desesperadamente, porque lo que estaba en fuego era mucho. En resumen, el que tuviera ese rollo, o el dueño de ese título de propiedad, él y el resto éramos esclavos de ese ser. Gracias a Dios que el dueño del pergamino, del libro, con sus 7 sellos, es nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Eso es espectacular. Entonces el versículo 13 resume todo lo que dice el versículo 12. Permítanme ponerlo en sus pantallas. Entonces el versículo 13 resume las 7 cosas que acabamos de leer. Y dice ahí: y todo lo creado que está en los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra, y el mar, y de
todas las cosas que en ellos hay. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que Jesucristo, mis amados hermanos, que Jesucristo es dueño de todo lo que está en los cielos. Eso incluye el universo. De todo lo que está en la tierra. Eso significa todos los seres vivos que nos movemos sobre la tierra y debajo de la tierra. Eso significa incluyendo el infierno. Porque debajo de la tierra, mis amados hermanos, es donde está el infierno. ¿Ok? El Hades, como dicen en hebreo. Entonces, mis amados, vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo es dueño de todo. El diablo está pelado, no le pertenece nada. Jesús tiene el poder, Jesús tiene la riqueza, Jesús tiene la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A nuestro Señor Jesucristo le pertenece. Jesús recuperó todo eso que el hombre ha perdido, mis amados hermanos, en el jardín del Edén. Y aún hoy, cada vez que nosotros pecamos, y Cristo la recupera, mis amados hermanos, en la cruz del Calvario cuando murió crucificado. Entonces, el Señor de señores y Rey de reyes es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una palabra que es muy curiosa en el mismo versículo 13. Vamos a seguir leyendo, mis santos, y es impresionante. A mí me impresiona. Entonces, verso 13 voy a volver a leer. Y a todo lo que está, lo que creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, presta atención, oí decir al que estaba sentado en el trono. Entonces, Juan escucha al Padre decir algo. ¿Y qué dice? Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta frase es espectacular, mis amados hermanos, porque Dios mismo, Dios Padre, cuando los ángeles, los serafines, los 24 ancianos decían, el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cuando todo eso estaban diciendo los ángeles, lo que estaban diciendo los ángeles, mis amados hermanos, es que Jesús es el dueño de todo eso. ¿Ok? Cuando terminan de decir esas 7 palabras, Dios habla y dice, ¿ok? Y al Cordero sea la alabanza, o la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso es espectacular. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, el Padre, dando alabanza al Hijo. Mis amados hermanos, eso es impresionante. Dios Padre dando alabanza, gloria, poder al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hace eso Dios Padre, mis amados hermanos? Porque Jesús hizo la voluntad de Dios. Jesús consiguió lo que el hombre ha perdido en el jardín del Edén, mis amados hermanos, y por eso es digno de toda alabanza y de toda honra y de toda gloria, mis amados hermanos. A veces algunos hermanitos no entienden esto, mis amados hermanos, y cantan de mala gana a Dios, mis amados hermanos. En el mundo al diablo le cantan de buena gana. Los impíos le cantan al diablo de buena gana. A veces los hermanitos no sienten en su corazón de alabar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, es dueño del universo. Él es el dueño de las mulas, en otras palabras. Es el dueño de los chuchos. Es el que tiene el sartén del mango. Es el que tiene el timón del barco. Es el que manda, mis amados hermanos, en el universo. Él es el Señor de señores, mis amados hermanos, y Rey de reyes. El último versículo, mis santos, permítanme, se los vamos a poner. Dice lo siguiente: y los 4 seres vivientes decían amén. Ellos son los testigos que testifican que Jesucristo es el dueño. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis amados hermanos! ¡Qué tremendo escena lo que acabamos de leer, mis santos! Este es impresionante. Entonces, permítanme volver a sus pantallas y ya vamos a explicar todo esto, mis santos. Muy bien.
Entonces vemos, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando la iglesia es llevada al cielo, empieza un tipo de juicio, se podría decir, con el juez sentado, con el título de propiedad del universo, los seres vivientes, los ángeles, los serafines, mis amados hermanos, y la iglesia delante del trono, ¿ok? Y Jesús recibe el título de propiedad del universo, ¿ok? Y va a empezar a abrir el rollo porque le pertenece a Él. Y cada sello que abre, mis santos, son juicios, mis amados hermanos, primeramente sobre la iglesia. ¿Ok? Esto es muy importante. Primeramente sobre la iglesia, mis santos, después sobre el mundo. Eso va a dar el inicio, mis amados hermanos, al final de los 7 años de nuestra era, de nuestra dispensación. Son los últimos 7 años que la semana pasada estábamos diciendo, mis amados hermanos, que faltaba, ¿verdad? Estábamos ahí, va a empezar en el 2021, no en el 2022, y estamos ahí, mis amados hermanos, empujando las fechas que estábamos dando. Mis amados, está a punto de suceder todo esto que acabamos de leer, está a las puertas de suceder. Ahora, quiero leerles un pasaje más, mis santos, y vamos a ya explicar y dar terminado este estudio bíblico. Permítanme, mis santos, ya estamos cerca. Quiero leer en Filipenses, la epístola de los Filipenses, capítulo 2, verso 6. Mira lo que dice, y aquí vamos a entender de cómo nuestro Señor Jesucristo consiguió el título de propiedad que Adán y Eva habían perdido en el jardín del Edén. Mira lo que dice el verso 6 del capítulo 2 de Filipenses. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria, ¿ok?, de Dios Padre. ¿Qué significa, mis amados hermanos? Esto es impresionante. Satanás no se imaginaba, mis amados hermanos, Satanás no se imaginaba, Satanás sospechaba, mis santos, que Jesús de alguna manera, mis santos, era el Hijo de Dios, pero Satanás decía, pensaba Satanás, mis amados hermanos, que matándolo a Jesús, él iba a permanecer con el título de propiedad, él iba a reclamar ese título de propiedad, pero lo que él no sabía, mis amados hermanos, lo que Dios tenía en secreto, el misterio del Evangelio. Por eso Pablo decía, por este misterio, el Evangelio es un misterio, es un secreto que Dios tenía en secreto, guardado, valga la redundancia, mis amados hermanos. Entonces, viene Jesucristo, mis santos, toma, el cual siendo en forma de Dios, que era Dios, toma forma de un ser humano, ¿ok? Dios se degrada, mis amados hermanos, se humilla hasta la condición de ser un ser humano. Ustedes ya saben la historia, nació en un corral de animales, mis amados hermanos, en una familia pobre, mis santos. Y por si fuera poco, no solamente se humilló al nivel de un ser humano, sino que, mis amados hermanos, se humilló aún más en la condición de un esclavo. Y no solamente se humilló hasta la condición de ser un esclavo, sino que se humilló hasta la muerte. ¿Ok? Dice que fue como un cordero, ¿ok?, al matadero. Por eso es que Jesús nunca, mis amados hermanos, reclamaba cuando le llevaban a la cruz, cuando la gente se burlaba, cuando le decía, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Entonces, con toda esa humillación que nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, y muerte de cruz, mis santos, con eso Jesús recuperó todo lo que Satanás le había quitado al hombre en el jardín del Edén. ¿Ok?
Con eso consiguió nuestro Señor Jesucristo. Todo lo opuesto a lo que Satanás hace. Satanás se enorgullece, se agranda. Mis santos, Satanás quiere subir al nivel de Dios. Y Dios, al humillarse hasta lo bajo, mis santos, derrota a Satanás. Eso es lo espectacular. Entonces, mis santos, en resumen, el dueño del título de propiedad del universo, de la tierra del universo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a desatar los 7 sellos del libro, mis santos, y cada sello, permítanme volver acá, cada sello, mis santos, cada sello es un juicio sobre la tierra, porque las maldiciones ahora no vienen sobre él, sino sobre la tierra, sobre todos aquellos que se han rebelado contra él. Él es el dueño del título de propiedad, es el que va a romper cada sello, mis amados hermanos. Este es impresionante, mis santos, y cada sello, como ya les dije, es un juicio. El primer sello, mis amados hermanos, que vamos a tocar la próxima semana, el primer sello es el juicio contra la iglesia. El primer sello, mis amados hermanos, yo diría literalmente los primeros 4 sellos son juicio contra la iglesia. Son juicio contra aquellos hermanos, mis santos, que no guardaron su dignidad como los ángeles caídos. Son aquella gente a sabiendas de todo lo que la Biblia enseña. Tú sabes muy bien lo que la Biblia enseña. Yo no necesito estar encima tuyo insistiendo, molestándote, sino que tú lo sabes. Entonces, para la mitad de la iglesia que se va a quedar aquí, acuérdense que ya hemos enseñado la semana pasada que el juicio va a empezar en la casa de Dios. El primer sello, mis santos, se abre, mis santos, y Jesús le entrega el poderío del mundo en las manos del anticristo, el que va a controlar el mundo. Y estamos a las puertas de todo aquello que va a suceder, mis santos. Todo eso lo vamos a enseñar la próxima semana, mis amados hermanos. Hoy simplemente queríamos hacerte entender de quién es el que va a abrir los sellos. No es el Padre, no es Satanás, sino que es nuestro Señor Jesucristo, tomando el señorío, el título de propiedad, y es el que va a abrir cada sello. Alabado sea su nombre. Él lo ha conseguido muriendo en la cruz por nuestros pecados, mis amados hermanos. Todo esto, mis santos, va a ser espectacular porque empieza el juicio. Los juicios no son de Satanás, sino que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el que juzga al mundo. Nuestro Señor Jesucristo es el que va a juzgar, mis amados hermanos. Y Él va a juzgar, la Biblia dice, con vara de hierro. Se acabó la dispensación de la gracia. Ahorita vivimos en la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia es cuando tú pecas y nadie te dice nada. Todo eso se está guardando. Va a ir a tu cuenta. Ya después te van a pasar todo eso. En la dispensación de la gracia usted puede todavía pedir perdón. En la dispensación de la gracia usted todavía puede, mis amados hermanos, acercarse a Dios. Cuando se acabe la dispensación de la gracia y empiecen a abrirse los 7 sellos, que empieza ahí el juicio, los 7 años de juicio, ya no hay gracia, ya no hay misericordia, mis amados hermanos. Esto es como siempre lo he explicado, que lo aprendí del pastor Toby, donde decía, cuando tú estás en la cárcel detenido, esperando tu audiencia contra el juez, en ese tiempo usted tiene la oportunidad de confesar, de reconocer que eres culpable y ya no ir a juicio. En el mundo se conoce mucho esto, que hubo un arreglo fuera de la corte. Habrán escuchado muchas veces, los artistas cuando tienen ese pleitos, tienen un arreglo fuera de la corte. Entonces nadie sabe qué arreglo llegaron. El tema es que no llegaron ante el juez. Entonces esto es lo mismo. Cuando nosotros en el tiempo de la gracia hemos cometido algún pecado, tenemos que tener un arreglo fuera de la corte antes de ir ante el juez. Después que la iglesia es llevado, mis amados hermanos, se pone en sesión la corte del juez.
y ahí ya es tarde. Ya no hay tiempo para pedir perdón. De nada te va a servir pedir perdón, mis santos, cuando la iglesia ya es llevado, mis santos, porque ahí es cuando el Cordero toma el libro con sus 7 sellos y empieza el juicio. Y el juicio va a empezar por la iglesia de Jesucristo. Acuérdense que el juicio va a empezar, según Santiago, por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, decía Santiago, ¿dónde quedará el impío? Entonces el título, ¿de quién son las mulas? Ahí se va a saber de quién son las mulas, de quién son los perros, o quién tiene el sartén del mango, o quién tiene el timón del barco. Jesús es el que tiene el control del universo. Jesús es el dueño del título de propiedad del universo. Jesús es el dueño, mis amados hermanos. Ahí se te va a acabar tu religión. ¿Ok? Ahí se te va a acabar tus razonamientos cuando Jesús va a empezar a juzgar según a los 10 mandamientos de la palabra de Dios. No va a juzgar con ninguna otra ley. Los 10 mandamientos es la base de la ley de Dios. Todas las religiones del mundo saben muy bien cuáles son los 10 mandamientos. ¿Ok? Y ahí se va a saber de quién son las mulas. Ahí se va a saber quién es el que manda. ¿Ok? Así que mis amados hermanos, gloria a Dios. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. La próxima semana empezamos con el primer sello y todo lo que significa eso. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto sello. ¿Ok? Los primeros 4 sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis, mis amados hermanos, y lo que significa cada uno de ellos. ¿Ok? Y verán, mis amados hermanos, hay gente que está diciendo que los sellos ya se están abriendo. No, los sellos todavía no se están abriendo, mis amados hermanos, pero les voy a explicar por qué hay una sensación de que los sellos ya se están abriendo. Muchos dicen que esta pandemia en la que estamos hoy en día, mis santos, es un sello que ya abrió nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a explicar por qué no es un sello abierto, mis amados hermanos. Para que los sellos se abran, la iglesia, o la mitad de la iglesia tiene que ser raptada al cielo. Jesús tiene que llevar primeramente la mitad de la iglesia. Después de eso empiezan los juicios o la apertura de los sellos. ¿Ok? Vamos a hacer una oración y ya nos despedimos. Dios Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias por cada hermano que ha esperado esta transmisión. Espero, Señor, que hayan captado lo máximo posible. Padre, yo puedo llegar a la inteligencia de ellos, pero solo tu Espíritu Santo puede llegar a sus corazones. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos, Señor, que tú toques sus corazones. Hoy es tiempo de arrepentirnos, hoy es tiempo de poder acercarme a ti, Padre. Padre mío, no que el diablo no endurezca nuestro corazón, sino que cada día nosotros nos podamos acercar, pedirte perdón y creer en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, y te damos gracias. Iglesia, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro que nada ni nadie te podrá hacer frente. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros nada nos tocará. Y aún en tiempos de pandemia, prosperaremos y donde pongamos la planta de nuestros pies será nuestro. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.